Creo que así como nuestra vida tiene muchas áreas, tiene muchas situaciones, creo que la vida, aparte de tener un propósito, tiene también mucha, como tipo un juego de naipes, tiene muchas cartas para jugar. Algunas que sirven para hacer cierto tipo de trucos o hacer cierto tipo de juegos que te hacen ganar o te hacen perder. Y creo que la vida tiene también ese tipo de situaciones. Por eso creo que hay que tomar este tema con mucha delicadeza, llevarla despacio, y por eso estamos viendo versículo por versículo para poder entender y poder continuar cuál fue la misión que Jesús vino aquí a la tierra a mostrarnos, ¿no? Porque, bueno, Él siendo hijo de Dios se hizo hombre, pero con el propósito de demostrarnos que sí se puede. Él mismo siendo Dios se negó a su poder y pudo demostrar, traer su presencia aquí a la tierra y podernos demostrar. Por eso con esto podemos entender y seguimos estudiando sobre los sentidos, ¿no? El sexto sentido, bueno, y les prometí que en cada reunión hasta que terminemos la última bienaventuranza le iba a traer datos curiosos sobre los sentidos, ¿sí? Uno de ellos, bueno, la vista. Y un dato curioso, no sé si usted sabía que las personas de ojos oscuros y castaños poseen mayor tolerancia a la luz que las personas que tienen ojos claros. Pero ellos tienen más sensibilidad, pueden tener la capacidad para ver en la claridad. Nosotros es difícil ver en la oscuridad, para ellos es fácil ver en la claridad. Entonces, un dato curioso en la vista. Otro dato curioso en el gusto, que no sé si usted lo sabía. Una persona normal, ¿cuántos litros de saliva puede secretar una persona en la vida? ¿Cuántos litros de saliva? En la vida. Imagínate. 40.000 litros. Está más o menos estudiado una persona normal que en la vida se crea 40 litros de saliva. 40.000 litros. Es mucho. Es mucho. El oído. El oído tiene los 3 más pequeños huesos que tiene el cuerpo humano. Uno de ellos es el martillo. El martillo. Otro. El estribo. Estribo. Y el otro. El yunque. Nunca lo había escuchado. Miren que yo estudié ¿no? biología y todo, pero nunca lo había escuchado. Otro dato curioso sobre los sentidos, el olfato. Imagínense que descubrí que las mujeres tienen este sentido mucho más desarrollado que los hombres, comprobado científicamente. Que las mujeres tienen mejor olfato que los hombres. Así que anótese en una, las mujeres. Otro dato curioso del tacto. No sé si saben que el cuerpo humano tiene el órgano más grande, que es la piel, que es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, y puede llegar a medir una persona normal promedio 1 metro con 70 centímetros su piel, cuadrado, ¿no? Puede medir su piel, y un peso aproximado entre 3 a 4 kilos, solo la piel. Datos curiosos que hacen que estos sentidos en nosotros nos puedan ayudar a diferenciar, conocer y hacer una descripción de las cosas que nos movemos en el día a día, como el sabor, gustos, auditivos, visuales, y que bueno, hoy en día, como todo entra por los ojos, vos ves carteles, escuchas música, vas a cierto restaurante porque es lo último en la cocina, en la gastronomía, y bueno, todo eso hace que despierte nuestros sentidos. Pero lo que yo hoy le quiero enseñar es a través de este tema, que es la tercera parte de este tema, que es cuál es el sexto sentido que nosotros debemos desarrollar como personas y seres humanos.
¿Cuál será el sexto sentido? Que lo hemos venido hablando. Uno de ellos que fue la primera bienaventuranza, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y veíamos que ser pobre en el espíritu no quiere decir que, bueno, ahora vamos a ser pobrecitos, sino reconocer nuestra necesidad de Dios. Que a través de su perdón, a través del amor, nosotros podamos manifestarlo al que lo necesita, y que a través de eso podemos traer ese reino aquí a la tierra. Por eso el Padre nuestro decía: venga a nosotros tu reino. Y él lo que quería era que nosotros estableciera su reino a través de nosotros y nuestras acciones, a través del perdón, a través del amor. ¿Sí? Y ahí, bueno, lo aseguraba en el Padre nuestro. ¿Cuál era lo próximo que veíamos? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán, ¿qué? Consolados. Y bueno, hoy, si pregunta quién está pasando por circunstancias difíciles, creo que todo el mundo, de una forma u otra, están pasando algún dolor, alguna pena. O se puede estar aproximando a eso, porque creo que nadie se salva. De alguna forma u otra, tienen ese sentimiento de dolor en su corazón. Pero lo que nos enseña esta bienaventuranza, y desarrollando ese sentido, es a través de ese dolor cuando nosotros atentamos con nuestra propia vida. Pecamos o hacemos cosas que no glorifiquen a Dios y que no hacen que seamos de testimonio para Él. Él dice: duélanse de eso, porque no son capaces, o les es difícil hacer la voluntad de Dios. Y eso tiene que producir en nosotros un dolor, para que Él pueda actuar a través de su consuelo. Que saber que tenemos garantizado su perdón, tenemos garantizado su ayuda, que si por más que vos caigas, por más que vos atente contra tu vida misma, ahí tienes la promesa de que Él va a consolar su vida. ¿Cuál es el próximo bienaventuranza? No sé si lo recuerdan. Que fue la que vimos la semana pasada. Los mansos. Los mansos. ¿Se acuerdan? Que los mansos, porque ellos es la tierra, recibirán la tierra por heredad. Y hacíamos la comparación no, que los grandes ejemplos de la Biblia que nos muestra que a través de Moisés, dice que el hombre más manso, y Jesús viene a mostrarnos, dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Pero vemos en Moisés a una persona que les hizo comer el oro pulverizado en el río, en medio porque se dolía de cómo el pueblo había pecado contra Dios. Y el mismo Jesús, cuando fue al templo y vio que eso se estaba volviendo en un negocio, se dolió. Pero no quiere decir que no era manso, pero ese bienaventurado porque ellos heredarán la tierra. ¿Sí? Entonces esto es como así como un recorderis de todo, para poder comprender un poco la secuencia de este sexto sentido, de qué implica despertar este sexto sentido que nos va a ayudar a encontrar el propósito, a encontrar un sentido a la vida. Porque hoy ¿qué? Estamos llenos de preocupaciones y muchas cosas que hacen que el sentido, el objetivo de la vida se vaya para cualquier lado. En medio de la desesperación, la cabeza a veces no nos deja pensar y podemos tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque este sexto sentido se desvía, se duerme. Y entonces nos dejamos ver por lo que los ojos nos muestran, o por lo que escuchamos, ¿sí? O por lo que sentimos. Lo más fácil, el camino ancho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la próxima bienaventuranza? Para entender un poco sobre este sexto sentido. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, dijeron hambre, ya por ahí, se despertó. No es de aquella hambre, es de aquella hambre, sed y justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Y esto es muy interesante, el tema de
tener hambre y sed de justicia, porque uno se imagina, uy, si este mundo necesita ¿qué? Poner orden, este mundo hay mucha injusticia. Si vemos ahora el tema de la política, bueno, en algunos países se encuentran en elecciones, vemos tanta injusticia, muchas cosas, y se necesita justicia. Pero ahora les voy a explicar de qué justicia está hablando aquí Dios, Jesús en ese sermón. Pero para nosotros poder entender qué es justicia, tenemos que hablar del juicio. Y para poder hablar del juicio y la justicia, tenemos que describir cuál es el concepto o la definición de estas dos palabras. Entonces el juicio dice como definición, le voy a leer así literalmente, dice facultad de entendimiento por cuya virtud del hombre puede distinguir entre el bien y el mal, lo falso y lo verdadero. Entonces, ¿qué será justicia? Dice principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Eso significa justicia. Entonces, para yo poder entender esto, el bienaventurado, el que tiene hambre, sed de justicia, tenemos que ir también a la época en la cual Jesús estaba hablando de esta bienaventuranza. En esa época, como no había la abundancia que hoy podemos ver, que vos vas a un restaurante, puedes encontrar ciertas comidas, ciertos gustos, aunque no haya dinero, pero hay más facilidad que en aquel tiempo. Aquel tiempo dependía mucho del tiempo, dependía de sus cosechas, no había tanta tecnología como la que hoy para el cuidado de los animales y de los cultivos. Entonces, como podíamos sembrar y esperar aquel resultado, como podría no tener ningún resultado de esos cultivos. Entonces, ¿qué pasaba? Una familia se moría de hambre y se iba a la quiebra. Entonces, lo que Jesús quería definir y mostrarnos a través de tener hambre y sed de justicia es buscar ese desespero porque Dios haga algo en la gente. Y ahora vamos a ver algo de qué se trata la justicia, un poco más adentro sobre la justicia para entender qué era lo que Jesús quería demostrarnos a través de la justicia, porque uno dice, bueno, justicia es hacer lo correcto y hacer lo bueno, como dice la definición, guiados por una verdad. Pero la justicia que nos habla aquí, dice Génesis 15:6, dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que iba a ser padre de todas las naciones. Entonces, ¿qué pasa allí? Abraham, siendo una persona estéril, donde no se le levantaba la pestaña ya casi a los 100 años, y Dios le dice, vas a ser padre de naciones, vas a tener una descendencia. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque creyó. Dice, creyó a la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿qué tiene que ver la justicia allí si Abraham no hizo nada malo? Pero ¿sabe qué creyó él? En una verdad. De eso se trata la justicia. Cuando él cree una verdad, porque lo que le estaba diciendo Dios era el Dios que había creado los cielos y la tierra, le estaba diciendo una verdad y por eso él lo creyó y dice que le fue contado por justicia. ¿Cómo le parece esa justicia? La justicia de creer que iba a hacer algo especial en él, que iba a hacer algo que estaba fuera de lo natural. Y por eso este sexto sentido tiene que ver en despertar en nosotros el creer cosas imposibles que Dios puede hacer en nuestra vida. Cosas que tal vez que están fuera de lo natural, que nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro gusto, nuestro tacto no lo puede percibir. Y eso fue lo que Abraham pudo vivir. Y dice que por eso le fue contado por justicia, porque le creyó a Dios. Y le dice, bueno, en visiones, bueno, salga de tu tienda y mira al cielo. Y si vi las estrellas las puedo contar, dice, así será tu descendencia. Y por eso le fue contado por justicia.
Ese es el sexto sentido que Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y yo me imagino, y creo que hemos pasado por algunos momentos cuando se nos pasa la hora del almuerzo, ¿y qué pasa en nosotros? Se nos empieza a atacar ese animalito por dentro. Se nos empieza a bajar la presión, a dar hambre, bueno, a poner un poco mal porque hay hambre. Nuestro cuerpo está necesitando de ese alimento. Ese desespero por saciar esa necesidad física. Y dice que así tiene que ser la justicia. Que tenemos que buscar esa justicia a Dios, creer en aquellas promesas que una vez le habló a su hijo. Tener hambre y sed. Que cada mañana o cada día que usted se levante y usted diga, no importa la situación que estoy, sé que Dios puede hacer algo en mí porque creo que por algo puso los ojos en mí. Pero dice, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed, porque ellos serán saciados. O sea, está la promesa que por el creer, Él va a hacer. Y no solo eso, Abraham tuvo que esperar cuánto tiempo para ver a ese hijo. No fue de que le dijo esto y ya mañana ya Sara estaba embarazada. Más o menos calculando tuvo que esperar más de 20 años. Y usted se imagina a Abraham a los 3 años, al año, a la semana, a los 15 días, al mes, que no pasaba nada. Y la pobre Sara, la matriz no le funcionaba. ¿Qué pensaría Abraham a la semana, a los 15 días, al mes, al año? Hermano, estaba levantando su copa de vino, dándole gracias y que no pasa nada. Sara, vamos a trabajar en esto a ver qué pasa. Y fueron más de 20 años. ¿Cuánto usted está dispuesto a esperar esa justicia? Pero dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, que hacer que esa promesa, no sé si es que yo la pueda acelerar o hacer algo para que Dios la pueda cumplir en nosotros. Pero dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hacer que esa necesidad, eso es lo que yo estoy creyendo en Dios, se agilice, porque dice que seremos saciados por el creer. El creer nos hace reunir aquí para estudiar su palabra, porque tenemos hambre, sed de justicia, de creer de que Dios va a hacer algo en nosotros, de que Dios va a hacer algo en su vida, en mi vida. Eso es tener hambre, sed de justicia. Pero la justicia que el mundo quiere es que paguen ojo por ojo y diente por diente. Nadie quiere creer sobre una verdad, el cual está escrita, que es a través del amor, del perdón. Nadie quiere esperar esa justicia. Y quieren esperar la justicia humana. Pero Dios, Jesucristo, quiere enseñarnos a través de esto, a través de la cuarta bienaventuranza, que a través de su justicia nosotros podemos ver y creer cosas que no han sido hechas en la tierra, dice su palabra también. Sí. Y vamos a entender un poco más sobre esto. Lo confirma, dice, él creyó, ¿cómo? En esperanza contra esperanza. O sea, pasaba el día 24, el día 30, los 2 meses, decía que creía en esperanza contra esperanza, dice la Biblia. Y por eso le fue contado por justicia. Y sigue diciendo, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Bienaventurado aquel, dice, que tiene hambre y sed de justicia. O sea, bienaventurado aquel que cree, que espera en esperanza contra esperanza. ¿Cuántas cosas estamos esperando de Dios? ¿Cuántas cosas usted espera de usted mismo? Pero ¿sabe por qué a veces nos debilitamos, se nos acaba la fe? Es por eso, porque esa hambre y sed no existe. Porque queremos llenar esa hambre y sed con cosas materiales, queremos llenar esa hambre y sed con otro tipo de cosas. Y perdemos la esperanza. ¿Qué esperamos hoy de Dios? Y dice que por eso le fue contado por justicia. Porque él creyó de esperanza contra esperanza. O sea, ¿vos sabés qué es tener esperanza? Dice que la esperanza, lo último,
que se pierde. Es tener esperanza contra esperanza. Y por eso le fue contado por justicia. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y por eso le fue contado por justicia a Abraham, porque pudo esperar en la esperanza contra la esperanza. 3 veces feliz, bienaventurado. ¿Qué más sigue diciendo allí? Dice, tampoco dudó, versículo 20 al 22. Dice, tampoco dudó. O sea, aparte de tener de esperanza contra esperanza, dice, tampoco dudó. Y nos llenamos de el sexto sentido de normalmente las personas. Yo lo sabía. Entonces oramos a Dios y no pasa nada y dice, no, yo sabía que esto no iba a pasar. No sé si ustedes no han escuchado. Entonces, ¿qué esperanza contra esperanza había ahí? No había ninguna. No había esperanza y encima había duda. Y ese es el sexto sentido que nos está invitando a que se desarrolle en nosotros. Que también esa justicia de Dios se cumpla en nosotros. De creer, esperanza contra esperanza. En no dudar, dice, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios. O sea que pasaba la semana 8, Señor, gracias porque voy a ser padre de naciones. Pasaba el primer año, el año nuevo, Señor, gracias porque voy a ser padre de naciones. El segundo año, el tercero, el cuarto. Y le daba gloria a Dios. Y por eso le fue contado por justicia. Y yo le pregunto, ¿Abraham en ese momento qué Biblia había si no había Biblia? Él creía en una esperanza, en una visión que Dios le había dado y le había mostrado. Pero le daba gloria a Dios. ¿Qué más sigue diciendo allí? Dice, plenamente convencido. O sea, vos sabés que es estar plenamente convencido. Cuando vos decís, estoy plenamente convencido, que vos crees en espíritu, alma y cuerpo, corazón, pie, uña, oreja, en todo lo que puede incluir en ese pleno convencimiento, usted lo incluye allí. Pero dice que estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Eso es tener esperanza contra esperanza. Y por eso dice que le fue contado por justicia. Entonces, bienaventurado aquel que tiene hambre, sed de justicia. Y eso es lo que Dios quiere que se desarrolle en nosotros. Por eso Jesús vino a dar ese sermón. Bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, dice, ¿cómo se llaman? Los mansos. Y uno de estos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué más sigue diciendo allí la palabra? Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, no fue simplemente lo que creyó, sino que también su fe. Porque una cosa es creer. Si yo me siento en una silla, yo creo que la silla no me va a dejar caer porque tiene las 4 patas. Pero otra cosa es tener fe. De que estoy convencido de que yo me voy a sentar y no me voy a caer. Ahora la pregunta es, ¿qué le va a ser contado en justicia en su vida? ¿Su creer o su fe? O las dos cosas. Pero para eso tiene que añadirle esperanza contra esperanza. Para eso tiene que sacar de su vida la duda, la incredulidad. ¿Sí? Y que lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino el miedo. Porque el sexto sentido, ¿sabe qué? Tiene que salir el miedo de nosotros. Porque el sexto sentido tiene que ver en tirarme al abismo y sin saber dónde yo voy a caer. Y por eso estamos acá reunidos. Porque sabiendo que donde estemos, ahí la presencia de Dios va a estar. Porque esto es creer esperanza contra esperanza. Esto no es no dudar de que Dios un día lo hizo, de que Él iba a formar a su pueblo para que creyera en sus palabras y también le sea contado por justicia su fe y su creer. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuál es el hambre y la sed que usted tiene en su vida?
por creer y tener fe en la promesa, en lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero para eso tenemos que entender cuál es el sentido de mi vida, cuál es el propósito por el cual yo estoy pasando lo que estoy pasando. Y que muchas veces hay cosas que estamos pasando y no las entendemos, pero hay que encontrar ese sentido. Y para eso necesitamos la justicia, el creer y tener fe. Entonces, ya para terminar un poco más de esto y entender un poco sobre la justicia de Dios, dice allí, dice Mateo 6, 33, 34, buscad primeramente el reino y ¿qué? Y su justicia. O sea, si lo parafraseamos en la Biblia mía, yo hablo hoy más o menos, dice, el reino de Dios es justicia y su fe, y su creer. O sea, buscar esas promesas que solo Él nos puede dar. Dice, buscar primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios, y su justicia. ¿Y todas qué? Todas las cosas. Todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán. Basta cada día su propio pan. Su propio mal tiene su... Cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su afán. Yo creo que muchos estamos aprendiendo de eso, a pasar y a entender la situación de cada día. Cómo yo salgo ese día adelante, cómo yo salgo hoy adelante, qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer hoy. Pero dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y a Abraham le fue contada su fe por justicia, porque creyó en la promesa. Entonces la invitación que hoy quiero hacerles es eso, a que podamos entender que a través de la justicia de Dios, o sea, la justicia que Él nos está pidiendo, la justicia que Él quiere que nosotros tengamos, es que desarrollemos nuestra fe. Para poder desarrollar ese sentido, ese sexto sentido de la vida, necesitamos de fe. Porque vamos a pasar por situaciones difíciles, sí. Porque ahí habla del afán, habla de que cada día tiene su angustia, cada día tiene su afán, que cada día tiene su propio mal. Entonces van a pasar situaciones difíciles. Y por eso necesitamos de su justicia, necesitamos de su reino, día a día. Aprender de Él. Y hablaba en el versículo de la semana pasada, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, bienaventurado. Por eso es importante, vemos que, bueno, todos estos temas han venido conectados y que, bueno, la próxima semana vamos a seguir con la próxima bienaventuranza y va a estar mucho más interesante y que cada vez esto se está poniendo más interesante, ¿sí? Y por eso no te lo puedes perder, porque mira, hoy que aprendimos sobre la justicia. Hoy la justicia que queremos es la justicia de que pague lo que hizo. La justicia que el mundo hoy quiere es que se vayan a la olla, se vayan a la horca, se vayan ¿no? Que sean torturados, que sean muertos, que paguen lo que hizo. Pero mire esta justicia que es la que Dios está pidiendo. El creer, el tener fe. Y Él quiere que hoy tengamos hambre y sed de justicia. Porque dice que seremos saciados. ¿Y cómo vamos a ser saciados? A través de esa hambre. Dice, y yo dejaré un consolador para siempre. Y no es que, eso ahora va a caer del cielo. No. Esa justicia se tiene que desarrollar de nosotros, así como desarrollamos los sentidos. Eso se va desarrollando en nosotros. ¿Cómo? A través del reino de Dios, a través del reino de los cielos, a través de su perdón, a través de su amor, a través de las cosas que nos cuesta. Señor, quiero tener paz, pero estás peleado con alguien. Señor, necesito amor, pero se me dificulta amar. ¿Quieres amar? ¿Quieres tener paz? Bueno, por ahí tenemos que empezar. Conocer el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia de Dios ya está. Sí, de Él es solo la justicia.
Pero la justicia que nos está pidiendo la ley es que nosotros creamos, así como le fue contado a Abraham su fe, porque creyó en Dios en una promesa. Entonces, creo que esto se está poniendo cada vez más interesante y bueno, es la próxima invitación para que nos acompañe, ¿sí? Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.